Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a Colombia. El tema de hoy es la política colombiana y vamos a analizarla a fondo a partir de un comentario en video que está dando mucho que hablar. Hay acusaciones, estrategias, opiniones enfrentadas, de todo. Sí, la verdad es que es un video que no tienes desperdicio. Vamos a analizarlo paso a paso para que nuestros oyentes puedan entender todos los detalles. Me parece perfecto. Para empezar, se habla mucho del presidente Petro, de cómo está su popularidad y de unas declaraciones muy fuertes de Otoniel, el ex líder del Clan del Golfo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Otoniel fue extraditado a Estados Unidos. Exacto. Y desde allí ha hecho unas acusaciones muy serias contra algunos políticos colombianos. Pero lo que más me intriga es la posible relación entre los que protestan contra Petro con el lema «Fuera Petro» y ciertos personajes que tienen vínculos con grupos paramilitares. ¿Crees que es casualidad? No lo sé, es una pregunta interesante. Habrá que analizarlo con cuidado. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos allá. El vídeo empieza fuerte, hablando de un posible cambio de gobierno. Parece que Petro ha pedido la dimisión a los ministros que quieran presentarse a las elecciones. ¿Lo has visto? Sí. Lo he visto. Es justo antes de las elecciones al Congreso. Claro, es una estrategia para intentar conseguir más apoyo en el Congreso, ¿Para qué? para que pueda aprobar sus reformas. Es importante tener aliados en el Congreso para poder gobernar. Pero también es una estrategia arriesgada, porque si muchos ministros dimiten para presentarse a las elecciones, eso puede crear inestabilidad en el gobierno. ¿Es verdad? ¿Tú qué opinas? Es una buena estrategia. Es difícil de decir, depende de cómo se mire. ¿A qué te refieres? Por un lado, Petro necesita el apoyo del Congreso para poder llevar a cabo su programa, y para eso necesita tener a gente de su confianza en el Congreso. Es lógico. Pero por otro lado, si muchos ministros dimiten, eso puede dar la sensación de que el gobierno es débil, de que no está unido, Claro. y eso puede perjudicar a Petro. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? No lo sé, es pronto para decirlo. Habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas. Sí, tienes razón. Y hablando de inestabilidad, el vídeo también habla de cómo está la opinión pública. Por un lado, una encuesta que ha hecho el gobierno dice que Petro tiene bastante apoyo. Pero, por otro lado, hay otras encuestas independientes que dicen que no le va tan bien. Sí, es verdad. Hay mucha diferencia entre unas encuestas y otras. Y algunos medios de comunicación también son muy críticos con Petro. Sí, eso también es cierto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le va bien o le va mal? Es complicado, como te decía antes, no todas las encuestas son iguales. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la forma en que se hacen las encuestas puede influir mucho en los resultados. Yo veo. Por ejemplo, el tamaño de la muestra, la forma en que se eligen a las personas que van a ser encuestadas, las preguntas que se les hacen, todo eso puede influir en el resultado final. Entiendo. Y luego también hay que tener en cuenta los posibles sesgos de los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación no son neutrales. Cada medio tiene su propia línea editorial, su propia forma de ver las cosas. Claro. Y eso puede influir en la forma en que informan sobre la actualidad. Es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos saber qué información es fiable y qué información no lo es? Pues es difícil. Lo mejor es intentar contrastar la información, leer diferentes medios de comunicación, escuchar diferentes opiniones y sobre todo intentar ser críticos, no creernos todo lo que leemos o escuchamos. Tienes razón. Es importante tener una visión crítica de la realidad. Y ahora viene lo más fuerte. Las declaraciones de alias Otoniel, el ex líder del Clan del Golfo. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. Fue extraditado a Estados Unidos hace un tiempo. Exacto. Y desde allí ha hecho unas acusaciones muy graves contra varios políticos colombianos. Dice que hay conexiones entre paramilitares y algunas figuras que se oponen al gobierno de Petro. Concretamente ha señalado a un empresario que pide abiertamente que eche a Petro. Y también ha señalado al suegro de una congresista. ¿Y qué dice exactamente? Dice que los acusa de financiar a grupos paramilitares. Vaya, esas son palabras mayores. La verdad es que sí. Si lo que dice Otoniel es cierto, sería un escándalo enorme. Sin duda. Imagínate. Bravo. Personas que se presentan como defensoras de la ley y el orden y que en realidad podrían estar financiando grupos criminales. Sería una gran hipocresía. Totalmente. Y lo curioso es que estas personas que critican a Petro podrían estar involucradas en actividades ilegales. Es una paradoja, ¿no? Sí, es una paradoja. Denuncian la corrupción mientras ellos mismos podrían estar metidos hasta el cuello. Es algo que se ve a menudo en la política. Por desgracia, sí. El vídeo también analiza el movimiento Fuera Petro. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, claro. Es un No. movimiento que pide la dimisión de Petro. Exacto. ¿Cuáles son sus motivaciones reales?
¿Crees que hay algo más detrás? Es difícil de saber. El movimiento Fuera Petro está formado por una mezcla de personas con diferentes ideologías y motivaciones. Por ejemplo, hay gente de derechas que se opone a las políticas de Petro por razones ideológicas, pero también hay gente que simplemente está descontenta con la situación del país, con la economía, con la seguridad, y creen que Petro no está haciendo lo suficiente para solucionar los problemas. Ya veo. Y luego también hay que tener en cuenta la influencia del paramilitarismo en Colombia. ¿Qué quieres decir? Los grupos paramilitares, aunque supuestamente se desmovilizaron hace años, siguen teniendo mucho poder en algunas zonas del país y podrían estar utilizando el movimiento Fuera Petro para sus propios fines. Es una posibilidad que no se puede descartar. Exacto, Las declaraciones de Otoniel añaden una capa más de complejidad a todo esto. sin duda. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de las intenciones del movimiento Fuera Petro? Es una pregunta difícil de responder. Habrá que seguir de cerca la evolución del movimiento. Sí, tienes razón. Cambiando de tema, el vídeo también habla de las operaciones militares contra la disidencia de Iván Mordisco en el Cauca. ¿Sabes algo de esto? Sí, claro. Iván Mordisco es el líder de una de las disidencias de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz. ¿Y qué está pasando en el Cauca? El gobierno está llevando a cabo una ofensiva militar contra la disidencia de Mordisco en el Cauca, ¿Por qué? porque esa zona es estratégica para el narcotráfico y la disidencia Mordisco controla gran parte del territorio. Ya veo. ¿Crees que la ofensiva militar tendrá éxito? Es difícil de decir. El Cauca es una región con una larga historia de conflicto armado y derrotar a la disidencia de Mordisco no va a ser fácil. Es verdad. Yeah. ¿Y qué consecuencias puede tener la ofensiva militar para la población civil? Pues el riesgo de que haya víctimas civiles siempre está presente en este tipo de operaciones. El gobierno dice que está haciendo todo lo posible para evitarlo, pero es inevitable que haya daños colaterales. Es una situación muy triste. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestro análisis. En la siguiente parte, seguiremos profundizando en este apasionante tema. No os la perdáis. Hasta la próxima. En Colombia, la verdad es que la situación política es muy complicada. Es como un rompecabezas con muchas piezas que no siempre encajan. Sí, y las declaraciones de Otoniel añaden una nueva dimensión a este puzzle. Sus acusaciones contra figuras de la oposición nos obligan a replantearnos muchas cosas. Sin duda, Otoniel ha abierto la caja de Pandora, por así decirlo, y las consecuencias son difíciles de prever. ¿Hasta dónde llegarán estas revelaciones? Podrían provocar una crisis política aún mayor. Es una posibilidad que no podemos descartar. Otoniel tiene información muy delicada que podría comprometer a personas del alto nivel. Es como si tuviera una bomba de relojería en sus manos. ¿Y cuándo y dónde la hará explotar? Esa es la gran pregunta. Exacto. Más allá del impacto político, ¿qué consecuencias podrían tener estas revelaciones en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados? Es la gran incógnita. La información de Otoniel podría ser clave para debilitar a estas organizaciones criminales, pero también existe el riesgo de que genere una nueva ola de violencia. Es como caminar por la cuerda floja. Sí, hay que buscar el equilibrio entre la justicia y la seguridad. Colombia se encuentra en un momento crucial. El gobierno de Petro está intentando implementar cambios profundos, pero la oposición es muy fuerte y el legado de violencia y corrupción es muy difícil de erradicar, Es como si el país estuviera navegando en un mar tempestuoso. con vientos que soplan en todas direcciones. Y en medio de esta tormenta es fundamental que la gente esté informada y que participe activamente en la construcción de un futuro mejor. La democracia se fortalece cuando la gente se involucra y exige transparencia a sus líderes. Totalmente de acuerdo. La participación ciudadana es fundamental para luchar contra la corrupción, para defender los derechos humanos y para construir una sociedad más justa. Y para eso es muy importante que la gente tenga acceso a información veraz y confiable. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto. Pero también es fundamental que la gente desarrolle un pensamiento crítico y que no se deje manipular por la propaganda. Volviendo al vídeo, me parece muy interesante la estrategia que está utilizando Petro de cara a las elecciones al Congreso. Sí, la decisión de pedir la renuncia a los ministros que quieran presentarse a las elecciones es arriesgada, pero también puede ser una jugada maestra. Por un lado, como ya hemos comentado, podría generar inestabilidad en el gobierno. Pero por otro lado, si Petro consigue posicionar a sus aliados en el Congreso, podría tener un mayor control sobre el poder legislativo y avanzar más rápidamente en su agenda política. Es como sacrificar una pieza para obtener una ventaja estratégica a largo plazo. Sin duda, esta estrategia tendrá un gran impacto en el futuro político de Colombia. Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Las elecciones al Congreso son solo una pieza de un juego mucho más grande. El futuro de Colombia depende de muchos factores.
y las decisiones que se tomen en los próximos años tendrán consecuencias a largo plazo. Colombia está en una encrucijada. El camino que elija en los próximos años determinará su destino. La esperanza es que el país pueda superar sus problemas históricos y construir un futuro más justo para todos sus ciudadanos. Para lograrlo, es fundamental que haya un diálogo constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad, que se respeten las diferencias y que se busquen soluciones pacíficas a los conflictos. El diálogo y la reconciliación son esenciales para construir un futuro mejor para Colombia. La violencia y la polarización solo han generado más dolor y sufrimiento. Es hora de pasar página y trabajar juntos para crear un país más justo y equitativo. Para lograrlo es fundamental que los colombianos eviten caer en la trampa de la polarización y la retórica incendiaria que algunos intentan fomentar. Hay que recordar que el enemigo común no es el que piensa diferente, sino la corrupción, la violencia y la desigualdad. Totalmente de acuerdo. Las palabras de Otoniel nos recuerdan que las líneas entre la oposición y el crimen organizado a veces pueden ser muy borrosas. Hay que estar alerta y no dejarnos engañar por las apariencias. Exactamente. Ante cada noticia, cada acusación, deberíamos preguntarnos, ¿quién se beneficia de esta narrativa? ¿Cuáles son los intereses ocultos detrás de estas palabras? No podemos dejarnos llevar por la emoción o la indignación sin antes analizar la situación con cabeza fría. Es una llamada a la responsabilidad para todos. La desinformación y la manipulación son armas poderosas que pueden dividirnos aún más. Debemos ser ciudadanos críticos y comprometidos, capaces de discernir la verdad de la mentira y luchar por un futuro mejor para Colombia. Sin duda, este video nos ha ofrecido una visión fascinante, aunque también inquietante, de la compleja realidad política colombiana. Es un auténtico laberinto. Sí, donde es fácil perderse. Hemos visto cómo se entrelazan las estrategias electorales, las luchas de poder, las denuncias de corrupción, y la sombra del conflicto armado siempre presente. Y como hemos visto, la verdad puede ser esquiva. Nos encontramos en un escenario donde las acusaciones vuelan de un lado a otro. Es difícil distinguir quiénes son los verdaderos defensores de la democracia y quiénes buscan aprovecharse del caos para sus propios fines. Es como intentar navegar en un mar lleno de remolinos y corrientes traicioneras. Es una situación que nos exige estar alerta, informarnos de forma responsable y, sobre todo, no perder la esperanza en un futuro mejor para Colombia, porque a pesar de las dificultades, el país tiene un enorme potencial y una ciudadanía que anhela la paz y la justicia. Y ahora os dejamos con una pregunta para reflexionar. Si Otoniel dice la verdad, ¿qué implicaciones tiene esto para la credibilidad de la oposición y para el futuro de la democracia en Colombia? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Una pregunta que nos invita a seguir investigando, a contrastar la información y a formarnos nuestra propia opinión. El futuro de Colombia está en juego y la participación ciudadana informada es más importante que nunca. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.